Los soldados judíos de Malvinas saca a la luz por primera vez las historias de vida de un grupo de jóvenes que fueron enviados a la guerra cuando la Argentina más lo necesitaba y que, en buena medida, se vieron sometidos al maltrato antisemita de sus superiores. Acá le voy a hacer dos salvedades y preguntas justamente al autor, el escritor de este libro, si fueron solamente los que sufrieron maltratos los soldados judíos o si tiene referencia de que el resto también, ¿no? Cada uno de ellos narra en primera persona su experiencia en las islas y lo que debieron padecer mientras cumplieron con el servicio militar obligatorio y luego el abandono de la sociedad que sufrieron en los últimos 40 años. La importancia de los soldados judíos de Malvinas reside en tres razones que el autor, Hernán Dobry, justamente nos va a explicar y para lo cual ya está conectado previo a que se presente este libro junto con el escritor el día lunes en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos en todo el ciclo que se ofrece en materia literaria. Así que un aplauso grande para el escritor. Hola Hernán, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Aquí Aldana Martínez, Sergio Eni y quien te habla, Horacio Moble, te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenas Bien, tardes. querido. Che, ¿tenés familiares Dobry acá en Paraná? Porque conocemos varios. Hay varios, pero no son No son familiares y un directos. profesor que tuve que, un atorrante divino que tuve que aguantar en la Facultad de Rosario, ¿tampoco? No, justamente los de Rosario son parientes de los de Paraná, Ah, pero son todos. no es la rama de mi No es la familia. rama. O sea que te salvaste, La- básicamente. no, no lo sé, lamentablemente, porque mi familia es muy chiquita y hubiera estado bueno tener parientes para ir a No, pero es toda gente visitar amiga, gente en muy Rosario. amiga y muy buena gente. Hernán querido, bueno, bienvenido a Paraná. Espero que la otra parentela que no es del rubro también asista, por supuesto, este próximo lunes, que vas a estar presentando el libro que le escribiste. ¿Cuándo? El libro salió ahora, en abril, y el proceso fue largo. Fueron un par de años casi de trabajo, incluida la pandemia en el medio, y que por ahí ayudó, ¿no? Un poco porque estábamos todos en casa y era más fácil encontrar a la gente con un poco más de tiempo libre para conversar. Y, lo terminé de escribir a fin del año pasado, Y esto diciembre es de 2022. historia real narrada por soldados que estuvieron en Malvinas y de los cuales todos eran de religión judía. ¿Es de la totalidad o de alguno de ellos? No, no, cada uno de los capítulos del libro es la historia de vida de uno de los soldados. O sea, para mí era importante que cada uno pudiera contar su historia porque cada guerra es diferente a la del otro. Entonces, Obviamente. tomar A solamente algún pesar que es la misma testimonio, guerra. a pesar de que sí, dos personas metidas en la misma trinchera vivieron una guerra totalmente diferente una del otro. Y entonces decidí que ese era el mejor método para que cada uno pudiera contar lo que había vivido. Y además de eso, está narrado en primera persona. O sea, no es que yo que yo me meto en sus historias. Y originalmente eran 43 soldados judíos, 39 quisieron prestar su testimonio, hay 4 que no, decidieron no hacerlo, en parte algunos porque todavía no pueden contar su historia, 41 años después. Mm. Y, y después de que salió el libro aparecieron 4 más. Así que, bueno, en algún momento estaré preparando una segunda Y edición claro. donde ampliada, donde habrá 4 casos más. Y en el caso de que sigan apareciendo, habrá un Sí, segundo tomo, porque ya este tiene más de 450 páginas y no se puede ampliar mucho y- más, y- y habrá que si no va a ser leerlo. la Biblia. Habrá que ver, Hernancito. La pregunta hacía la salvedad en la referencia de prensa que tenía y que estaba leyendo, de que lo hiciste por tres cuestiones fundamentales. ¿Me las podés detallar cuáles son? La primera es, o sea, lo que las une a las tres es la memoria. Y una era la memoria comunitaria, para que dentro de la comunidad judía supieran que esto había ocurrido. Y hoy todavía, afortunadamente, tenemos la posibilidad de tenerlos con vida con nosotros. Entonces todavía pueden ir a contar a los diferentes lugares sus historias. Pero, quién sabe, 30, 40 años para adelante, aunque ojalá que vivan hasta los 120, pero lamentablemente uno sabe que cada vez van a ir quedando menos casos. Entonces, que este libro le permitiera tener ese recuerdo y servir de referencia para cuando uno quisiera hablar de lo que vivieron los soldados judíos en Malvinas. La segunda es para la sociedad en general,
porque lamentablemente, pleno siglo XXI, todavía tenemos que estar escuchando algunos energúmenos que dicen que si sos judío no podés cantar el himno, que te preguntan que si sos judío o si sos argentino, como si eso fuera una diferencia. Entonces, para darle argumento a aquellos que quieran responderles a esas personas y decirle, mira, cuando había que ponerle el pecho a las balas, estos jóvenes judíos fueron de la misma forma que fueron todos los de las demás religiones, porque la realidad es que no había ninguna diferencia. No. O sea, uno no va a la guerra por una religión, sino va a la guerra porque es argentino, o a esa guerra porque era argentino. Entonces, no había una diferenciación. Sí, tampoco tenías mucha cuando opción, te iban ¿no? a seleccionar. Estaba Claro, pero no había enlistado y una te mandaban diferenciación. de manera obligatoria y a otra cosa Exacto. también. Entonces, si no había diferenciación en ese momento, como no la debe haber nunca, menos la hay ahora. No, está bien. Entonces, y la tercera es una cuestión de memoria familiar, porque Ajá. a todos nos pasa que tenemos un abuelo, un bisabuelo, que sabemos algún datito por ahí, que vino de Europa o que estuvo en la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil, pero las generaciones van perdiendo ese relato y cada vez saben menos de lo que pasó y que las propias familias pudieran conocer con el tiempo el relato de este veterano de Malvinas que había combatido en el 82. Y sabés que, si bien ese punto parece un poco superfluo, ¿no? Es importantísimo porque hay casos dentro del libro que jamás le contaron a sus familias lo que habían vivido. Y me Mirá, lo estaban contando a mí. Y sus familias se están enterando por el libro. mirá qué cosa, ¿no? O no lo contaron de la forma en que me lo contaron a mí. Porque yo Ujú. les hice preguntas que por ahí los familiares no se las hicieron. Entonces descubren nuevas vetas de la historia de su padre o su esposo o su abuelo que no conocían hasta ahora. Bueno, la pregunta primera que te tengo que hacer es, y si bien tampoco tengo ganas de espoliarte el libro, porque para eso vayan y cómprenlo, y vayan a la presentación este lunes, pero dame un ejemplo de a qué clase de maltratos eran sometidos por el hecho de ser judíos, bueno, justamente las personas que están contenidas en tu libro. Bien, no había un maltrato. O sea, los maltratos van en un rango, que van de menor a mayor, desde el insulto hasta para mí la más cruenta me parece que es el estaqueo. ¿El estaqueo? Y en el medio hay un rango de todo, desde molerlo a trompadas en la cara, desde bailarlo en el medio de las islas, en medio de la guerra, desde meterle la cabeza congelada en el agua, meterle la cabeza en el agua congelada, y Estaquearlo las y manos meterle también. agua, estaquearlo y mojarlo para que se mueran de frío. Ahora, eso lo hemos visto narrado incluso y hasta las películas, ¿no es cierto?, que se hicieron de los hijos de Malvinas. La pregunta, te digo, es, ¿eso se hacía solamente por el hecho de ser judío o por la indisciplina en general que querían hacer parecer los jerarcas de ese momento? O Porque sea, también se lo hicieron a gente que no era judía, a eso voy. totalmente. La diferencia es que a estos se los hicieron con una condición antisemita. O sea, se los hicieron por ser judíos. O sea, no quiere decir que era un maltrato especial para ellos. Existía para un montón de casos. Y ahí me gusta aclarar algo siempre porque si no es un tema muy susceptible este. Sí. Quiero aclarar que no fue todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, ni especialmente que en el ejército, que es donde más se dieron, ni todos los suboficiales. Esto fue un grupo minoritario que llevó a cabo estas prácticas y no la totalidad del ejército. La Cagones mayoría, además, porque sí, te lejos de digo, ir al frente de la batalla mayoría se mantenían haciendo esa cuestión de disciplinamiento interno y cuando tenían que estar a cargo de las tropas se mandaban a guardados, se pinchaban el dedo para ser deportados después al continente. Los más cagones pero, hacían eso. pero la mayoría combatió con bravura y es Sí, reconocido por los ingleses y con un sí. profesionalismo increíble, con los elementos que limitados o más o menos limitados que tenían, presentaron batalla con una ferocidad increíble. O sea, para mí me gusta separarlo porque si no pareciera que todas las Fuerzas Armadas o que todo el ejército hizo esto, y la realidad es que fue un grupo minoritario. Lo que no quiere decir que no haya existido, ¿sí? Y que no haya que contarlo, como ¿Y va quiera el con otro. nombre y apellido? Narran justamente los soldados
por parte de quienes los sometían a estos casi vejámenes, porque estaquearte en el medio de la isla, congelándote de frío, y te tiraban agua de fría como para que te congeles, porque o eras judío o no habías hecho lo que tenías que hacer en el frente de batalla. Sí, ellos, cada uno cuenta su historia y cuenta con nombre y apellido a quienes fueron los que lo hicieron. ¿Sí? Incluso algunos de ellos los tienen denunciados en la justicia. Algunos están denunciados. Sí. Pasa que, bueno, como sabrás, las causas están paralizadas porque previo a que se abran tiene que decidir la justicia si son delitos de lesa humanidad o no. Porque si no, si está en la Corte Suprema actualmente la causa, si se decide que no son delitos de lesa humanidad, prescribieron por la cantidad de tiempo. Claro. Entonces, luego le quedaría la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como última posibilidad, pero hasta el momento están esperando que esto se decida. Una vez que se decida, se podrán, se declara delito de lesa humanidad, se podrían abrir estas causas que están todas en Río Grande, que es el distrito obviamente de Malvinas por ser parte de Tierra del Sí. Fuego, y así que todavía hay que esperar. O sea, hace 2 años que la Corte tiene cajoneada la causa y sabemos bien cómo son los tiempos de nuestra justicia. Pues ¿no? está bueno que lo Quizá, tengan. quizá nos levantamos mañana y nos encontramos la noticia en los diarios, o quizá pasan 5 años más y seguimos esperando. Grupo minoritario de tareas de disciplinamiento de soldados. Era patético. Increíble, eso sí, Sergio. increíble, realmente es muy triste. Hernán, obviamente el relato al que hace referencia tu libro es un relato de dolor, ¿no? Hablamos de guerra y estamos hablando de dolor, de injusticias fundamentalmente y de mucho padecimiento. Pero más allá de eso, vos sabés que a mí particularmente me interesaría saber, por ejemplo, en qué basaban la fortaleza para soportar todo eso estas personas. Obviamente, esta gente que por su religión era discriminada, ¿en qué basaban? Porque conozco, por el hecho de que muchas personas de mi edad participaron de la Guerra de Malvinas, y por eso conozco en qué basaron su fortaleza algunos otros, era la familia y demás. En este caso en particular, cuando es religión, ¿es por la fe? ¿Es por su familia? ¿Es por la resignación de saber que son perseguidos o que siempre fueron perseguidos? Hay un poco de todo eso, ¿sí? O sea, digo, como decía antes, cada historia es diferente a la otra, ¿no? Y como pasaba con todos los soldados, cada uno se agarraba. Era una de las preguntas que yo les decía: ¿cuál era tu cable en la tierra para no volverte loco? Pues no solo por el maltrato, porque no todos, o sea, el 30% de los soldados judíos recibió ese maltrato, pero no fueron todos. Pero todos estaban en la guerra, y la guerra es una situación límite en la que uno se tiene que agarrar siempre de algo para no volverse loco. Claro. Entonces, algunos rezaban, los que tenían más fe, como dice un viejo dicho, que con las situaciones más límites hasta el más ateo cree en Dios. Entonces muchos se agarraban de la fe porque tenés que agarrarte de algo, porque ya lo terrenal no te ayuda. Necesitas buscar algún cable a tierra en otro lado que te saque de ahí, porque es terrible. Algunos en sus familias, en las cartas que recibían de sus familias o de los chicos que le enviaban cartas al soldado desconocido que estaba en Malvinas, algunos otros en sus propios compañeros. Era casi una terapia entre ellos, ¿no? De poder arroparse y aguantar juntos. O sea, había muchas formas en las que había un soldado que su padre había fallecido y le hablaba al padre para que lo ayudara. O sea, cada uno tenía su propio cable a tierra, ¿no? Perfecto. Y eran situaciones muy duras. Me imagino que a través de los relatos de los soldados que hablaron se puede conocer un poquito más la parte oscura, si se quiere, u otros pormenores de lo que ha sido, ¿no es cierto?, la formación en esa época en Malvinas, ¿no? Me parece que debe ser muy interesante en esta materia. Ya sacando la diferenciación racista o no, digo, me parece que pueden haber conocimientos que por ahí escapan a lo que hemos tenido plasmado en pantalla, libros, o lo que haya sido a través de proclamaciones que conocemos de los veteranos.
Sí, totalmente. O sea, es verlo desde una forma diferente también, ¿no? Desde lo que, desde lo que ve un grupo minoritario en Argentina, porque la comunidad judía es un grupo minoritario, y cómo vivieron estos chicos la guerra en ese momento. Pero sabes también que ¿Qué? me parece que es importantísimo y central en el libro, porque ocupa casi tanto espacio como la guerra. Y es lo que padecieron ellos en los 40 años que pasaron, los 41 años que Mm, pasaron desde la finalización de la guerra. Y eso es, para mí, por momentos los relatos son más duros que los relatos de la propia guerra. no tengo la menor duda. Y Que muchos se porque volvieron locos justamente en el después, ¿no? Y la el, indiferencia aba- social. La exacto, discriminación. el abandono y la indiferencia de la sociedad es inmenso, al punto que Malvinas a mí me gusta decirlo que es un espejo en el que, en el que no nos queremos reflejar, No, porque el problema no son ellos, el problema somos nosotros. 100%. Y los culpables somos nosotros. Entonces, es terrible verse feo y pararse frente al espejo y verse feo. Primero, Nadie quiere todo hacerlo. el país victoriaba la decisión, apoyaba. Después, cuando se perdió, eran los perdedores. Como que nosotros jugamos y ellos fueron a poner el pecho a las balas. Bueno, nos habla del ser argentino, ¿eh? Nos habla mucho del ser argentino. Bueno, Hernán, querido, para los más jóvenes, imagínate que cuando perdimos el Mundial de 2014 en Brasil, éramos una decíamos basofia. que era una basura, que no vuelvan a la Argentina, que se Messi vuelvan a que sus no habla clubes con en la Europa. prensa, porquería, Exacto. esto, lo otro. Hoy son los Y más grandes del mundo. habíamos perdido un partido de fútbol, habíamos perdido nada más. Imagínate las Imagínate vidas que se lo que perdieron le allá. hicimos a los que perdieron una guerra. Muy buena la comparación. Triunfalista. Hernancito, querido, ¿el lunes a qué hora lo exponés aquí en Paraná, en la Cámara de Diputados? A las 19 horas es en la Cámara de Diputados, va a ser en el Salón de los Pasos Perdidos.